Episodio 22. El Camino de Santiago. Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar, por fin, de una vez por todas, del Camino de Santiago. ¿Por qué digo por fin y de una vez por todas? Pues este tema es un tema que llevo evitando unas cuantas semanas. No porque sea un tema que no me guste, ni algo que desconozca, pero es algo de lo que hay tanto para hablar que no sabría ni por dónde empezar. Me explico. Cuando hablamos del Camino de Santiago, podemos hablar de su historia, de las tradiciones que hay ligadas al camino, de los distintos caminos, de la Catedral de Santiago, de la vida del apóstol, de la ciudad de Santiago y muchísimo más. Y evidentemente no quería grabar un episodio largo y aburrido donde os pudierais perder con todos los datos. Así que he decidido crear el episodio perfecto para comprender qué es el Camino de Santiago y la importancia que tiene. En el episodio de hoy no vamos a profundizar en datos absurdos, ni vamos a hablar de pequeñas tradiciones que rodean el camino. Como dije, mi intención con este episodio es que comprendas qué es el camino y por qué es tan importante. Evidentemente, en un futuro publicaré más episodios sobre este tema, ya que es algo que no se puede explicar por completo en tan solo unos pocos minutos. Y si te gustaría escuchar más episodios sobre el camino, solo tienes que decírmelo en los comentarios. No me quiero liar más, vamos con el episodio de hoy. A día de hoy, millones de personas conocen el Camino de Santiago. Algunas personas lo hacen por motivos religiosos, otras simplemente por deporte, otras porque quieren vivir una experiencia diferente y por muchos otros motivos. Pero hay una pregunta interesante en todo esto. ¿Cómo es posible que una tradición que comenzó hace más de 1000 años siga tan viva hoy? Porque el Camino de Santiago no es simplemente un camino, no es solo caminar durante días, dormir en albergues y llegar a una ciudad del norte de España. En realidad es una mezcla de historia, religión, cultura y experiencia personal, y quizás por esto siga atrayendo a tantas personas de todo el mundo. Cuando alguien escucha Camino de Santiago, muchas veces imagina una única ruta, una especie de sendero oficial que todos siguen, es decir, un solo camino. Pero la realidad es completamente distinta. El Camino de Santiago no es solo un camino, son muchas rutas diferentes que tienen el mismo destino, la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia, donde según la tradición cristiana están los restos de Santiago Apóstol. Hay rutas famosas, como el Camino francés, que atraviesa gran parte del norte de España, pero también existen muchas otras rutas. Algunas pasan por la costa, otras vienen desde Portugal e incluso hay personas que empiezan desde otros países europeos. Y aquí aparece algo curioso. Técnicamente se podría decir que el camino empieza donde tú empiezas. El objetivo es llegar a Santiago caminando desde tu propio punto de partida. Pero claro, para entender por qué tanta gente hace esto, primero tenemos que hablar de lo más importante, de la figura más importante. Santiago fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Según la tradición cristiana, después de la muerte de Jesús, viajó a la península ibérica para predicar el cristianismo. Predicar significa extender. Más tarde volvió a Jerusalén, donde murió. La parte más importante de esta historia vino después, como os podréis imaginar. Según la tradición, los restos de Santiago fueron trasladados hasta el lugar donde hoy está Santiago de Compostela, y durante siglos
esta tumba permaneció olvidada. Fue entonces, alrededor del siglo IX, cuando ocurrió algo que lo cambió todo. Cuenta la tradición que un ermitaño es una persona que vive aislada, normalmente con una vida religiosa, vio unas luces extrañas en un bosque. Después de investigar, se encontró una tumba que muchos identificaron como la de Santiago Apóstol. A partir de ese momento comenzó algo enorme. La noticia se extendió por Europa y Santiago de Compostela empezó a convertirse en un lugar de peregrinación. Una peregrinación es un viaje con un significado espiritual o religioso. Y aquí es donde el camino empezó realmente a transformarse en algo muy importante. Durante la Edad Media, hacer el Camino de Santiago era una experiencia enorme. No estamos hablando de turismo como hoy. Viajar era muy difícil, muy lento y muchas veces muy peligroso. Imagínate caminar cientos de kilómetros sin GPS, sin teléfono móvil, sin mapas fáciles de entender y muchas veces atravesando zonas desconocidas. La gente hacía el camino por muchas razones. Algunos buscaban una experiencia religiosa, otros querían pedir perdón por errores del pasado, algunos lo hacían como promesa después de un momento difícil y otros simplemente querían encontrar respuestas. Pero lo interesante es que el camino no solo tuvo importancia religiosa, cambió Europa por completo. Y esto puede sonar un poco exagerado. Pero verás que no lo es. Durante siglos, las rutas del camino conectaron regiones muy diferentes. Personas de distintos países, distintos idiomas y culturas diferentes caminaban por los mismos lugares. Y cuando mucha gente viaja, pasan cosas. Se construyen caminos, puentes, hospitales para viajeros y lugares para dormir. Las ciudades crecen, el comercio aumenta y las ideas viajan. En cierto modo, el camino ayudó a conectar una Europa que todavía estaba dividida. Por eso, muchos historiadores consideran que fue una de las grandes rutas culturales del continente. No era solo un viaje religioso, también era un espacio de encuentro. Imagínate a personas de Francia, Alemania, Italia o incluso diferentes partes de España compartiendo historias después de caminar todo el día. Aunque hablaran idiomas distintos, estaban haciendo algo parecido, avanzar hacia el mismo destino. Y quizá esa idea sigue siendo importante hoy, porque el Camino de Santiago ha cambiado mucho, pero al mismo tiempo sigue siendo parecido. Ahora ya no hace falta hacerlo solo por religión. De hecho, muchas personas que hacen el camino hoy no son religiosas. Entonces, ¿por qué sigue siendo tan popular? La respuesta probablemente es que cada persona encuentra algo diferente. Hay personas que buscan un reto físico, porque caminar muchos días seguidos no es fácil. Otras quieren desconectar del estrés, del trabajo o del ruido de la vida diaria. También hay gente que hace el camino después de una ruptura sentimental, un cambio importante o un momento complicado, como una manera de pensar o de parar un poco. También están los que simplemente quieren vivir una aventura, porque hay algo especial en caminar durante horas, conocer gente nueva, llevar solo lo necesario en una mochila y tener un objetivo claro cada día, llegar al siguiente lugar. Muchas personas dicen algo parecido después de hacerlo, que el camino es más simple de lo que imaginaban, pero también más intenso. Y esto es porque cuando pasas tantos días caminando, ocurre algo curioso. Empiezas a prestar atención a pequeñas cosas, una conversación corta, un paisaje, un café después de muchas horas caminando, o incluso el silencio. Y quizá por esto el camino sigue siendo tan atractivo en una época
donde todo parece rápido. Vivimos rodeados de pantallas, de mensajes, notificaciones y prisas. Y de repente existe una experiencia que propone algo completamente diferente. Caminar despacio y, de hecho, solo caminar. Tampoco hay que idealizarlo demasiado. El camino también puede ser cansado, incómodo y difícil. Como sabéis, como he dicho 1.000.000 de veces en este podcast, en Galicia llueve muchísimo y Santiago está en Galicia. Por lo tanto, hay días de lluvia, cansancio físico y muchas otras cosas. Por ejemplo, ampollas, que son estas pequeñas heridas en los pies que aparecen al caminar mucho. Pero precisamente por esto es por lo que mucha gente siente que la experiencia es auténtica, porque no todo es perfecto y aún así continúan caminando. A día de hoy, el Camino de Santiago es uno de los grandes símbolos culturales de España. Es una experiencia conocida internacionalmente. Personas de muchos países llegan cada año a Santiago de Compostela por razones completamente diferentes, y quizás en esto está una de sus cosas más interesantes, que no existe una forma correcta de hacerlo. Puedes hacerlo por fe, por curiosidad, por deporte, por una crisis personal o simplemente porque un día pensaste ¿y si lo intento? Al final, casi todos llegan al mismo lugar, pero cada persona vive un viaje diferente. Y esto es solo una introducción, porque hablar del Camino de Santiago en profundidad es casi imposible en solo un episodio. Todavía quedan muchas preguntas interesantes, como cuáles son las rutas más famosas, qué necesitas llevar, cómo es realmente un día normal haciendo el camino, qué símbolos aparecen por el camino y mucho más. Y todo esto lo iremos viendo poco a poco. Pero por ahora, al menos, ya tenemos una cosa clara. El Camino de Santiago no es solo un camino. Es una experiencia, una tradición de siglos y para muchas personas una forma diferente de avanzar. De lo que sí quiero hablar hoy es de una idea que tuve recientemente. Como de costumbre, me encontraba pensando en nuevas ideas y de repente me acordé del Camino de Santiago. Pensé, no he hablado aún del Camino de Santiago y estaría muy bien que lo hiciera. Entonces intenté ponerme en los pies de un peregrino que recorrió el camino hace muchos siglos. Imagínate que este peregrino viene desde cualquier parte de Europa, desde Alemania, desde Rusia, desde Francia. Entonces fue ahí cuando se me ocurrió, quizás hacer el Camino de Santiago sea la mejor manera de aprender español, ya que te ves tú solo, o quizás vayas acompañado, pero te ves completamente rodeado de la cultura de España. Te ves completamente sumergido en España y en su cultura. Cada día tienes que caminar a un pueblo distinto y sabes que tendrás que usar el español, escuchar español y todo lo que verás tendrá que ver con la cultura española. Entonces empecé a pensar que quizás hacer el Camino de Santiago sea la mejor experiencia para aprender no solo español, sino la cultura de España. Espero que este episodio te haya gustado y, como siempre, espero que hayas aprendido algo nuevo. Como dije al comienzo del episodio, este es un tema del que hay muchísimo de lo que hablar, así que si te gustaría que hablase en otro episodio sobre algún camino en concreto, como el francés, de cómo se construyó la Catedral de Santiago, o incluso de lo que sabemos sobre la vida del apóstol Santiago, solo tienes que decírmelo en los comentarios. También aprovecho para recordar, como siempre, que la transcripción de este episodio estará disponible en la descripción de manera completamente gratuita y si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por escuchar, yo me despido y nos veremos la semana que viene.